Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este video continuaremos con lo que hemos iniciado con los videos anteriores. Estamos hablando sobre los 7 pilares de la fe en el Islam. ¿Qué significa esto? O sea, las 7 cosas en las que todo musulmán debe creer para poder ser musulmán. El tercer pilar de la fe en el Islam es creer en los libros. Para poder entender en qué libros hay que creer, quiero explicar algo desde el principio. Como dije en videos anteriores, hubieron alrededor de 124.000 profetas. Estos 124.000 profetas fueron asignados con una misión específica que, como comenté, fue enseñar que no existe más Dios excepto Allah. Pero aparte de esta misión, aparte de esta tarea que Allah les puso, también les puso otra tarea más. Junto con este mensaje, tenían que predicar, tenían que enseñar algo que en árabe se conoce como Sharia. La palabra Sharia se le dice al conjunto de leyes y normas que posee una religión. Por ejemplo, el profeta Musa, que es el profeta Moisés en español, tuvo su Sharia. El profeta Isa, que es el profeta Jesús, también tuvo su Sharia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él también tuvo su Sharia. Todos los profetas tuvieron su Sharia, pero no todos tuvieron una Sharia nueva. Hubieron profetas que vinieron para recordar la Sharia del profeta anterior, que inshallah en el próximo video explicaré un poquito mejor sobre este tema. Pero por ahora nos vamos a centrar en los libros. Todos los profetas recibieron una revelación específica. Parte de esta revelación se divide en libros. Ahora, estos libros tienen dos tipos. Unos son los kitab y otros son los sahifa. Sahifa, o como se le conoce en su plural, suhuf, eran libros un poco más pequeños. Estos libros vinieron específicamente a recordar la Sharia anterior. Es el único propósito de los sahifa. Entonces, este era el propósito de los suhuf. También hubo otro tipo de profetas, hubieron profetas que recibieron la revelación de los kitab. Los kitab son libros que vienen con dos propósitos. Una es recordar la Sharia anterior, recordar la Sharia pasada. Y la otra es traer una Sharia nueva. Es decir, cuando se revelaba un kitab, entonces, cuando se revelaba un kitab, este kitab recordaba la Sharia anterior, pero decía, antes era así y ahora se hace de esta manera. La Sharia suele variar dependiendo al profeta y dependiendo al pueblo al que se le fue revelado. Por ejemplo, en la Sharia del profeta Moisés no era permitido comer animales como patos, gansos. Este tipo de animales no se podía comer. En la Sharia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, nuestra Sharia, sí es permitido. Cuando una Sharia nueva viene, la otra Sharia queda completamente abrogada. Es decir, que en este momento nuestra Sharia, la única Sharia válida, es la Sharia que vino junto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos los demás profetas alaihimus salam tuvieron su Sharia en su momento y era permitido. Habían cosas que eran permitidas, habían cosas que eran prohibidas. Pero ahorita la Sharia vigente es la Sharia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y al ser el último mensajero, al ser el último profeta, entonces ya no viene más Sharia. Esta es la última Sharia. Como yo he mencionado, fueron 124 profetas. Eso significa que hubieron, 124.000 profetas aproximadamente, lo que significa que hubieron 124.000 revelaciones aproximadamente. Todas estas revelaciones, unos kitab, otros eran sahifa, etc., eran necesarios para que Allah, por medio de eso Allah nos guiaba, era como el manual para la humanidad, pero el manual para la humanidad de ese tiempo. Cuando llegaba otro tiempo, es decir, otra umma, entonces venía otra Sharia. Umma, y recuerden bien esta palabra porque la ocuparé mucho en estos videos y la ocuparé en las clases. La palabra umma se le dice al grupo de personas que un profeta tenía la misión de predicarle. Por ejemplo, la umma del profeta Moisés, del profeta Musa alayhi salam, eran las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam somos nosotros, o sea, toda la humanidad, musulmanes y no musulmanes, todos somos de la umma del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos estos libros, todas estas revelaciones
son sahifa, son suhuf. ¿Qué significa eso? Que todas estas fueron revelaciones para recordar la Sharia anterior. ¿Cuántos kitab hay? Kitab hay solamente 3, que son estos 3 de acá. Solamente hay 3 kitab. Pero estos 3 kitab, como mencioné, el propósito de estos era recordar la Sharia anterior y traer una Sharia nueva. El primer kitab que tenemos aquí es la Taura. En árabe se le conoce como Torah. Perdón, es la Torah. En árabe se conoce como Taura. Este libro, aquí presente, fue revelado al profeta Musa, alayhi salam, que en español se conoce como Moisés. A él se le reveló y se le reveló en el monte de Tur. Cuando se reveló este libro, como dije, estaba destinado para las 12 tribus de Israel. Ahora que acabo de decir, voy a aclarar lo que quería hablar ahorita. Las 12 tribus de Israel no es el Israel actual. La nación de Israel actual no es la misma que las 12 tribus de Israel. Esta es una confusión muy grande. Creen que la nación de Israel es el Israel bíblico. No, incorrecto. El Israel bíblico, que es el mismo Israel que el Corán menciona, era la umma del profeta Musa, alayhi salam. Era la umma del profeta Moisés. Entonces, recuerden esto. Las 12 tribus de Israel de ese tiempo no tienen nada que ver con la nación de Israel hoy en día. Hoy en día Israel es un país. En ese tiempo eran 12 tribus. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, volvemos con la clase. Bueno, ya después de esto, ¿qué fue lo que pasó aquí? Con el tiempo, las generaciones siguientes comenzaron a alterar, comenzaron a cambiar la Torá. ¿Cómo? A petición del mayor postor. Por ejemplo, llegaba un hombre muy rico y leía y decía, no, esto de la Torá no me conviene. No, mira, ¿sabes qué? Y le pagaba a un erudito, mira, toma, te doy tanto dinero para que lo quites. Y el erudito lo quitaba. O por ejemplo, no, aquí en la Torá no hay ninguna regla que diga que puedo hacer tal y tal cosa, pero yo quiero hacerlo. Mira, toma, te pago tanto para que lo pongas. Y lo ponían. Eso era lo que hacían. Por este motivo, la Torá no está en su estado original. No está en su estado original porque fue cambiando, se fue alterando. Pasaron los años y Allah envió otro profeta más. Envió al profeta Isa, alayhi salam, envió al profeta Jesús, que como lo expliqué en el video anterior, lo hizo de una madre sin necesidad de un padre. A él se le reveló el Injil, conocido como la Biblia. Entonces, con el tiempo, pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Después de que el profeta Isa, o sea, el profeta Jesús, alayhi salam, se fue, porque él no murió, él se fue. Después de que él se fue, las generaciones siguientes comenzaron a cambiar el Injil, comenzaron a alterarlo, a modificarlo, de la misma manera que hicieron con la Torá, lo mismo. Alguien veía, no, esto no me gusta, toma, te pago tanto para que lo quites. Quiero hacer esto, pero la Biblia no me lo permite, mira, te pago tanto para que lo pongas. Así. Con el tiempo se fue cambiando. No solamente lo hacían personas que pagaban, también hasta los mismos eruditos lo hacían. Los mismos rabinos, los mismos sacerdotes cambiaban la Torá y cambiaban el Injil, cambiaban la Biblia, precisamente a conveniencia o, como dije, a petición de las personas que les pagaban. Por esto, el Injil, la Biblia, tampoco se mantuvo en su estado original. Con el tiempo, años después, Allah envió al último profeta, al último mensajero, que fue el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el Corán se le fue revelado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando recibió la revelación del Corán, a diferencia del profeta Musa alayhi salam y a diferencia del profeta Isa alayhi salam, el Corán se fue revelando por partes. Se reveló en un periodo de 23 años. La razón era para adaptarse a las obligaciones y a las prohibiciones que Allah nos ponía. Por ese motivo fue, para irnos adaptando poco a poco y para que se vayan adaptando los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, los sahaba radiyallahu anhum. Recuerden esta palabra, sahaba, lo voy a ocupar mucho. Sahaba se le dice a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, prosigo. Entonces, pasó esto, pero esta vez hubo una diferencia con el Corán, a diferencia de los otros 2 kitab anteriores. ¿Qué fue lo que pasó?
Resulta que Allah hizo una promesa y la menciona en el Corán. Él dice, Inna anzalna dhikra wa inna lahafidhun, que significa que ciertamente Allah hizo descender el Corán y ciertamente Él va a ser su guardián, Él lo va a cuidar. ¿Por qué? Porque como dije antes, nosotros ya tuvimos la oportunidad, como dije en videos anteriores, tuvimos la oportunidad, la humanidad, tuvo la oportunidad de cuidar la Torah y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de cuidar la Biblia y no lo hizo. Entonces esta vez con el Corán, como es la última revelación, Allah nos prometió protegerlo. Por ende, el Corán sí está en su estado original. El Corán no ha sido cambiado. Ustedes pueden verlo, si no me creen, pueden verificarlo. Pueden agarrar un Corán actual o incluso descargarse un Corán en PDF y compararlo con un Corán de hace 1448 años. Y se van a dar cuenta que no cambia nada. Quizá cambie el papel, sí, la tinta también, hasta el estilo de escritura, sí, pero su contenido se va a mantener intacto. Va a ser exactamente igual. Entonces el Corán no ha cambiado. Ahora, llegados a este punto, me imagino que se preguntarán, ¿cómo es posible que no se haya cambiado? A pesar de la humanidad, a pesar de los años, a pesar de los cambios, todo esto, ¿cómo? Bueno, hay muchas maneras en las que Allah ha preferido cuidar el Corán, pero la mejor forma, la mejor está aquí, en la mente. ¿Por qué? Yo les preguntaré una cosa a ustedes. ¿Cuántas personas ustedes conocen que memoricen la Biblia? ¿O cuántas personas ustedes conocen que hayan memorizado la Torá? No una partecita de la Torá, no una partecita de la Biblia, no. Completo, de pies a cabeza, desde la primera hasta la última letra. Completo. ¿Cuántas personas ustedes han llegado a conocer que memoricen la Torá y la Biblia? Si quieren, pausen el video, piénsenlo, medítenlo, o pausen el video y búsquenlo, averigüen. Yo les aseguro que no han conocido ni conocerán a nadie que haya memorizado la Biblia y la Torá. Y es por dos motivos. Una, porque, pues, es un libro muy grande, ambos son libros muy grandes, memorizarlos no es fácil y no es para cualquiera. Y la segunda es que, como dije anteriormente, lo están cambiando constantemente. Entonces, digamos, si una persona memorizó la Biblia, está bien, memorizó la Biblia, pero ¿cuál memorizó? ¿Cuál de todas las versiones que hay ahora memorizó? Entonces, esa es la cosa. Con el Corán es diferente. El Corán, ustedes van a conocer no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, no. Ustedes pueden llegar a conocer cantidades de personas, una cantidad inmensa de personas que han memorizado el Corán, que lo han memorizado de pies a cabeza, sin ni un solo error. Y muchos ni siquiera hablan árabe y lo memorizan y se lo saben. Por ejemplo, yo ahorita actualmente me encuentro en Panamá. Panamá, en su capital, en la ciudad, ustedes pueden encontrar un sinfín de personas que han memorizado el Corán. Muchas personas que han memorizado el Corán. Y no exagero cuando lo digo. Yo, por ejemplo, culminé mis estudios en Sudáfrica. En Sudáfrica también conocí un sinfín de personas que habían memorizado el Corán. Yo personalmente tengo amigos que han memorizado el Corán. Incluso tengo un amigo que me gusta contar su anécdota de vez en cuando, contar su hazaña, no anécdota, su hazaña, porque él logró recitar todo el Corán, desde el primer ayat hasta el último, en un solo día, de memoria, de memoria. Es muy buen amigo mío y él lo logró, y lo hizo cuando todavía estábamos estudiando todos. Entonces, esta es la forma más evidente en la que Allah protege el Corán. Ahora, me imagino que se preguntarán, bueno, está bien, hay muchas personas que memorizan el Corán, son demasiadas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto con proteger el Corán? Bueno, les explicaré esto contando algo que escuché una vez por ahí. Una vez escuché que un pastor de una iglesia, él dijo, no sé si fue en uno de sus sermones o fue en una conversación, pero lo mencionó. Él dijo que si todos los libros religiosos se reunieran en un lugar, o sea, todos los libros junto con todas sus copias virtuales, físicas, en PDF, como quieran, se reúnen y todo se tira al mar o se quema, el único libro religioso que vuelva a estar escrito otra vez es el Corán.
¿Por qué? Porque el Corán, como dije, es el único libro religioso que se memoriza. Cuando alguien acabe con todas las copias del Corán, ¿qué van a empezar a hacer? Los que se saben del Corán de memoria van a empezar a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Y el Corán va a regresar. Es así. Esta es una de las formas que Allah protege el Corán. Si una persona está recitando, y recitando dijo algo que se equivocó, entonces una persona que se lo sabe de memoria, no, mira, te equivocaste, no es así, es así. Si una persona está recitando o dice algo, el Corán dice que tal cosa, pero no dice nada, no dice lo que están diciendo, no dice eso. Entonces alguien, no, mira, yo me sé el Corán de memoria y no dice eso. O por ejemplo, una persona que dice, no, mira, en el Corán no dice eso, pero sí lo dice. Entonces alguien que se lo sabe de memoria, mira, yo me sé el Corán de memoria y esto sí lo dice y está en tal y tal parte. Así. Esta es la forma en la que Allah protege el Corán. Una de las maneras en las que Allah protege el Corán es la memorización. Por eso es que a la persona que memoriza el Corán se le llama hafid. La palabra hafid, como dije anteriormente, las palabras en árabe tienen un significado literal y un significado figurativo. Este es el significado literal de la palabra guardián, de la palabra hafid, guardián, y el significado figurativo es que memoriza el Corán. Entonces la conclusión es, nosotros como musulmanes creemos, así es, creemos en los libros. Nosotros como musulmanes creemos en la Torá, sin ser judíos. Nosotros como musulmanes creemos en la Biblia, sin ser católicos ni cristianos. Pero, ¿cómo? En su estado original. Creemos en la Torá original. Creemos en la Biblia original. Creemos en todas las revelaciones de los profetas, pero en su estado original. No creemos en la Biblia actual, no creemos en la Torá actual. Creemos en la Torá que se le reveló al profeta Musa alayhi salam. Creemos en la Biblia que se le reveló al profeta Isa alayhi salam. En eso es lo que creemos. En los libros en su estado original. Y es indispensable para nosotros creer en esto. Todo lo que yo estoy diciendo aquí son los pilares de la creencia. Recuerden que si fallamos en una, si dejamos de creer en una de estas, entonces podemos dejar de ser musulmanes. Lo que significa que nosotros creemos, al creer en estos libros, obviamente también creemos en su contenido. Creemos en el contenido del Corán. Si el Corán dice que pasó algo, tenemos que creerlo. Si el Corán dice que no pasó algo, tenemos que creerlo. Si el Corán ordena una cosa, tenemos que creer que es obligatorio. Si el Corán prohíbe una cosa, tenemos que creer que es prohibido. Y obviamente hacer caso. Obviamente cumplir esa orden, abstenerse de esa prohibición. Entonces, el contenido es importante. Lo que me conlleva de nuevo a la Torá y la Biblia. La Torá y la Biblia, su contenido actual no es el contenido original. Por ende, no creemos al 100% en el contenido de ambos. ¿En qué contenido creemos? En el contenido de la Biblia y de la Torá que coincidan con el Corán. Si coinciden con el Corán, entonces sí creemos en eso. Ahora, si es algo que está en contra del Corán, entonces ya sabemos que no es parte del contenido original. ¿Por qué? Porque Allah no va a mandar un kitab diciendo una cosa y luego otro kitab diciendo todo lo opuesto. No, Él no hace eso. Allah no es mentiroso, Dios no es mentiroso, ni tampoco se contradice a sí mismo. Entonces, si los tres libros tienen el mismo significado, o sea, tienen el mismo contenido, o no tienen el mismo contenido, pero coinciden, entonces se puede creer en ellos. La Torá, la Biblia, todavía posee parte de su contenido original, pero una parte, no mucho. Entonces, para saber si es de su parte original o no, hay que revisar el Corán. Si coincide con el Corán, entonces sí es de su parte original. Si no coincide, entonces fue una alteración que hicieron. Entonces, este es otro pilar más de la fe en el Islam, creer en los libros, completamente indispensable para nuestros musulmanes.